le damos lugar al doctor Javier Naveros, que tenemos el gusto de volver a contar con él, y un poco acordamos con Javier que hay un tema muy interesante que nunca habíamos tocado, que es el tema de finalización de tratamiento en las adicciones. Bueno, Javier, adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Lili, por el temita que elegiste. Está muy bueno. Y bueno, les cuento un poco. Yo trabajo en adicciones hace mucho tiempo y me tocó, y me sigo recorriendo distintos tipos de ámbitos, tanto la docencia, la cuestión preventiva, asistencial, y programas en distintos contextos, tanto en el área de salud, también como en el ámbito del trabajo, el ámbito comunitario. He tenido algo de experiencia también en la gestión pública. Y bueno, en relación al tema que hoy vamos a compartir, la verdad que fue como todo un desafío porque si bien es algo que uno está todo el tiempo cerca de estas cosas, porque la gente tiene finalización de sus tratamientos, la verdad es que fue bastante importante ver por dónde, ¿no? Me parece que el recorrido, los quiero invitar a hacer un recorrido, vamos a ir guiando un poquito con la presentación, y me pareció, buscando, digamos, la forma de hacer el mejor recorrido, así que lo comparto y espero que en las preguntas también venga algo que nos siga ayudando a sumar, ¿sí? A ver, como para ir dando cierto contexto, hay muchas definiciones, muchísimas definiciones sobre adicciones, y muchas veces las definiciones tienen mucho que ver con la capacidad de observación, el terreno de desarrollo, de desempeño, de práctica de aquel que lo define, ¿no? Acá hay una definición donde se plantea con claridad que es una enfermedad. Y esto, la verdad que no es poca cosa, porque durante muchísimos tiempos las adicciones fueron leídas, y todavía al día de hoy son leídas como, a veces como problemas morales y de otro tipo, con lo cual estar en claro con la cuestión de la enfermedad es muy importante, que es compleja, que tiene multiplicidad de factores, que tienen que ver no solamente con la aparición, sino también con las exigencias que tenemos quienes estamos acompañando a las personas de tener una mirada amplia, de poder gestionar esa complejidad, tanto desde la comprensión como para poder desarrollar las intervenciones, inclusive entre nosotros como equipo interdisciplinario, como para poder ayudar ahí. Se caracteriza por impulso, búsqueda y consumo compulsivo, en ocasiones sin límite, incontrolable, que persiste a pesar de las consecuencias negativas del consumo, tanto sobre la persona como sobre la gente cercana y el contexto social y comunitario. Acá tenemos una definición, ¿no? Entonces, ¿por qué empezamos con la definición? Para pensar cuándo finaliza un tratamiento, porque de alguna manera este es el foco de aquello que debería estar solucionado. Bueno, vamos a ir con bastantes preguntas hacia el final y seguramente vamos a tener algunas ideas, algunas respuestas, pero también vamos a tener más preguntas. Otra definición, fíjense, enfermedad primaria crónica que afecta al circuito cerebral de la recompensa, la motivación, la memoria y los circuitos relacionados. A ver, lo de primario, discutible, pero específicamente lo de crónico me parece que es algo que tenemos que dedicarle un momentito. La idea de que las adicciones no se curan es algo que está muy instalado, no solamente en la población general, sino también entre los profesionales de la salud. La idea de cronicidad es algo que vamos viendo que a lo largo del tiempo todos aquellos que se ocupan de hacer foco en la salud van sacando, ¿no? Tiempo atrás hablábamos de las enfermedades crónicas no transmisibles, hoy ya son enfermedades no transmisibles, ¿no? La idea de cronicidad va saliendo porque también vamos entendiendo que eso es un condicionante para el propio profesional, para la propia estrategia de tratamiento, con lo cual
pongámoslo entre paréntesis y sigamos adelante, por lo menos por un rato. Acá esta definición hace foco en el circuito cerebral de la recompensa y algunos fenómenos emergentes como propiedades de la función de la complejidad de nuestra mente y nuestro sistema. Con lo cual, me pareció que una de las cosas por las cuales tendríamos que revisar factores que tienen que ver con la finalización de un tratamiento, con la idea de cambio, ¿no? En relación a esta problemática, tenía que ver con revisar juntos algunas cuestiones de la neurobiología, así que vamos por ahí. Un dato bastante importante y que muchas veces es la causa por la cual la gente dice, ves, que no estaba para tener el alta, no estaba para terminar su tratamiento, es la idea de que el que se cura no recae, ¿no? O sea, el que termina un tratamiento no puede recaer. La verdad que las recaídas son parte de muchas condiciones de salud prolongada. Fíjense, acá tenemos una comparación entre distintos tipos de condiciones de salud, entre las cuales está la adicción, con el porcentaje de recaídas que se espera o que se conoce que van teniendo determinadas poblaciones estudiadas. Con lo cual, la verdad que no tiene el mismo nivel de mirada social, incluso de la comunidad profesional, cuando una persona recae porque de repente no está controlada su tensión arterial y hay que hacer alguna estrategia, algún cambio y seguir adelante, que no es igual a la recaída en las adicciones. Aunque de fondo, fenomenológicamente hablando, entendemos que el funcionamiento es parecido. Como las drogas de abuso alteran la estructura y la funcionalidad del cerebro, ahí tenemos que empezar a pensar que esos cambios que se instalan a lo largo del tiempo también tienen un tiempo de persistencia. La consideramos una enfermedad prolongada y también tenemos una gran incógnita con respecto a una vez que pasan determinadas cosas, si la persona cambia y incluso termina su tratamiento, realmente se modificaron, volvieron al estado previo a la enfermedad, esas estructuras y esas funcionalidades que se vieron afectadas durante la enfermedad, e incluso como de forma previa. Esas son algunas de las cosas que vamos a ir recorriendo ahora. El riesgo de recaída tiene bastante que ver con ¿qué? Con algo que está presente y que la persona puede volver a recorrer en algún momento de su vida. Ahí vamos a entrar en mayores detalles. Simplemente recordar, por supuesto, que este tipo de afectaciones modifican el comportamiento, que también es necesaria cierto nivel de exposición prolongada para que ciertas cosas se empiecen a pasar, y que la afectación de distintas estructuras del cerebro tienen que ver con la gratificación y la motivación, y después vamos a ver algunas cuestiones que están relacionadas específicamente con esas áreas, pero al mismo tiempo el aprendizaje y la memoria son clave en relación a estas cuestiones de lo que significaría el cambio profundo, ¿no? en estas cuestiones de las adicciones. Recordando que la estructura más afectada a las adicciones es el circuito cerebral de la recompensa, debemos recordar que son aquellas cosas que nos unen con prácticamente todos los animales, porque esa estructura en la normalidad tiene una función clave. Son estructuras, en realidad son varias que están relacionadas entre sí, que cumplen funciones vinculadas a la supervivencia, que han tenido el gran éxito de permanecer y de ser muy eficaces a lo largo de muchísimos años, y de conservarse a pesar de que han pasado muchos años y que hemos evolucionado y muchas cosas no se han conservado, y esta, por su importancia, es muy eficaz y está presente hasta hoy y lo seguirá estando. Entonces, ¿qué tipo de cosas pasan cuando esta estructura, este circuito cerebral de la recompensa, esta región cerebral de la recompensa, distintos nombres, ¿qué es lo que hace y por qué tiene relación con el placer y el displacer, que es un poco lo que nos va guiando también un poco en el tema? Nosotros
cuando tenemos sed o cuando tenemos hambre, necesidades básicas vinculadas a la supervivencia, por ejemplo, el alimentarse, la hidratación, cuestiones sociales, relaciones sexuales, distintas cuestiones básicas vinculadas a la supervivencia. Cuando tenemos sed, por ejemplo, tenemos sensaciones displacenteras, ¿sí? Incomodidad, incluso el hambre, y al mismo tiempo a veces son sensaciones más sutiles y hasta el dolor, como un grado más extremo frente al hambre, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que estamos evidenciando con esto? Que claramente nuestro sistema cerebral de la recompensa se ocupa no solamente de censar qué tipo de estado interno y de necesidad tenemos, ahí fundamentalmente relacionado con la tarea del área tegmental ventral, con sus conexiones con hipotálamo lateral y la recepción de información de nuestros estados internos, que luego a partir de esa información va a generar que suban o que bajen principalmente la dopamina, que es el neurotransmisor más estudiado en la hipótesis de placer-displacer en el circuito cerebral de la recompensa, y de esa manera, cuando aparece y tenemos la percepción de ese displacer, ponemos en marcha la acción que resuelve nuestra necesidad, y cuando esa necesidad está resuelta, también a partir de información que nos llega, aparece el placer, y en ese punto es donde se debería cortar esa conducta. Claramente es un sistema muy eficaz, tiene sus conexiones con estructuras más modernas, como la corteza prefrontal, que intenta, y digo intenta porque siempre las funciones más modernas son menos eficaces, que intenta controlar, regular, tener registro de todo aquello que pasa ahí más abajo, y que si estamos con buenas relaciones públicas todo anda bien y parece que estamos articulados, y cuando se descontrola, ahí no me alcanza mucho el vínculo que tengo desde la corteza prefrontal muchas veces para poder regular lo que está pasando. Después vamos a entrar un poco más sobre eso. Entonces, este circuito de la recompensa está relacionado con poner en marcha una conducta que resuelve la necesidad. Cuando la necesidad está presente, utiliza señales de displacer para activar ese mecanismo y señales de placer para terminar la acción en ese mecanismo. Y hay un punto muy importante que tiene que ver con la cuestión del aprendizaje, porque es tan importante la supervivencia que yo necesito tener un sistema tan eficaz que sepa muy bien cuál es la acción que hay que poner en marcha para cada una de las necesidades que tengo yo presentes y registradas, con lo cual necesito haber aprendido y necesito memoria, con lo cual hay conexiones con distintas otras estructuras que colaboran con este mismo fenómeno. Después vamos a ir un poco más sobre eso. Ahora, ¿cómo es que este mecanismo se afianza? ¿Cómo es que este mecanismo cumple con esa función? Bueno, como decíamos hace un rato, está vinculado con el aprendizaje, y el aprendizaje tiene que ver con un reforzamiento, con una frecuencia, digamos, de tránsito en diferentes estructuras de determinada manera en realidad, y que son las que se van afianzando y van siendo la manera de funcionar que venimos teniendo a partir de procesos de aprendizaje. El consumo de sustancias también interviene sobre esta misma estructura. Las conductas compulsivas, muchas de ellas también afectan estas mismas estructuras y también producen reforzamientos, y también se relacionan con los procesos de aprendizaje vinculados con este circuito. Entonces, ¿dónde está el punto donde vemos que se produce este cambio del que hablábamos en la definición anterior, que tiene que ver con la enfermedad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Es el desequilibrio de este circuito de la recompensa, entre otros fenómenos y la relación con otros circuitos, que hacen que se produzca un determinado nivel de tolerancia en relación a la dopamina, con lo cual los reforzadores que son mucho más generadores de placer son aquellos reforzadores que yo empiezo a seleccionar. Con lo cual, la alimentación, el agua, incluso las relaciones sexuales, tienen niveles de reforzamiento menores que muchas de las drogas de abuso, y por ejemplo de las combinaciones de drogas de abuso con conductas compulsivas,
los que tengan experiencia clínica en adicciones asistimos frecuentemente a personas que combinan las relaciones sexuales con sustancias, y eso genera un nivel de potenciación muchísimo mayor. Acá hay una pregunta, es una pregunta que no es una pregunta sino más. La verdad que se han hecho estudios comparativos entre reforzadores naturales y reforzadores que están vinculados con sustancias de abuso, incluso con alimentos. Los alimentos industrializados, procesados, son mucho más reforzadores del circuito de la recompensa que los alimentos no procesados. Los combos de las casas de comida rápida se ocupan de tener combinaciones de estimulantes de distintas sustancias psicoactivas, por ejemplo, la cafeína en las gaseosas, la sal, el azúcar, los métodos de cocción que generan determinado tipo de sustancias, que también son psicoactivas. O sea, un combo de la casa que a ustedes les gusta es una combinación de reforzadores que van a ir hacia la regulación del circuito de la recompensa. El consumo de cocaína, lo mismo. El sexo y consumo de sustancias, lo mismo. Entonces, estos estudios lo que nos muestran es justamente eso. El nivel de desregulación que vamos a ir teniendo en función de niveles mucho mayores de dopamina que van a ir generando una tolerancia interna a la dopamina, por lo cual para lograr esos efectos placenteros la persona va a poner en marcha conductas de búsqueda y va a modelar su experiencia y su aprendizaje para seguir ese tipo de conductas que le consigan el nivel de recompensa, el nivel de placer buscado. Al ser, por ejemplo, las drogas de abuso mucho más reforzadoras del circuito, va a marcar mucho más fuertemente ese proceso de aprendizaje, y va a quedar claro que lo que vale la pena es la búsqueda de estos otros reforzadores, y va a competir, y va a dejar de lado. Okay. Lo que les explicaba en esta diapo tiene que ver con que los niveles de reforzamiento de los reforzadores naturales son menores a los niveles de reforzamiento de las drogas de abuso o de cierto tipo de alimentos y ciertas combinaciones de conductas con sustancias, con lo cual esto va a generar un nivel de umbral a partir del cual la dopamina genera el placer que busco, con lo cual deja de valer la pena determinadas búsquedas o determinadas conductas y empiezan a aparecer e instalarse otras. Este es el punto del desequilibrio que tiene que ver con esa definición de enfermedad adictiva que decíamos al principio. Entonces, el final de un tratamiento también debería haber generado la recomposición, el reequilibrio de estos aspectos. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros con este sistema de señales vinculadas con placer y displacer? Y bueno, y acá hay varias cuestiones a tener en cuenta, porque justamente lo que nos está pasando tiene que ver con atravesamientos de la cultura, atravesamientos de el modo de vida en la familia, o sea, distintas cuestiones. La tolerancia al displacer es importante, la gestión de los placeres también, y muchas veces tenemos una tendencia inclusive cultural. De hecho, los factores vinculados a las definiciones de cultura dictogénica o sociedad dictogénica tienen que ver con la inmediatez, con las respuestas siempre efectivas, y bueno, ese tipo de cuestiones son las que a nosotros nos muestran que hay una tendencia, no solo en la familia, sino también en nuestra cultura, de tener bastante resolución y rapidez para evitar el displacer, con lo cual la tendencia a estar siempre al lado del placer también nos genera desequilibrios a través de las conductas y las elecciones que las personas tienen a lo largo de la vida. Entonces, el refuerzo positivo es el funcionamiento normal del circuito. Vamos a ver ahora qué pasa con el refuerzo negativo, cuando se instala la compulsión, cuando se busca la intoxicación y cuando hay incomodidad en el momento de una intoxicación, y el rol del craving. Entonces, esta es la visión simplificada de las estructuras que veíamos, ¿no? O sea, un registro de incomodidad para poner en marcha una acción que resuelve la necesidad,
la puesta en marcha de una acción vinculada a lo que tengo aprendido que resuelve la necesidad, un nivel de registro consciente, cortical, y cierto nivel de modelación, de modelo y de modelado, digamos, y de control de esta conducta, lo cual nos muestra en un funcionamiento normal como una persona adaptada, ¿sí? Entre comillas en muchos casos. En el caso del desequilibrio de este circuito, lo que nos va a pasar es que hay un reforzamiento, lo que se llama el secuestro del circuito cerebral de la recompensa, en este extremo, vinculado a las cuestiones cuestiones, digamos, de refuerzo negativo, el otro esquema que veíamos antes, en donde ya la búsqueda de ese nivel de placer deseado es permanente, por eso la acción está dedicada a estas cuestiones, la memoria se la pasa, digamos, registrando esas situaciones de refuerzo y al mismo tiempo evocando para poner en marcha la acción, y además evitando el displacer, por lo cual eso también refuerza el circuito, y al mismo tiempo esto genera un aprendizaje mucho más afianzado, mucho más profundo y con un nivel de control bastante poco efectivo de lo cortical. Estos son los puntos donde cuando alguien dice lo que pasa es que no le pone voluntad, el que quiere cambia y todas esas cosas, estamos desconociendo la afectación de la voluntad y de otros mecanismos de control que las personas pueden tener sobre este descontrol del circuito de la recompensa. Entonces, esto está remarcado, esto está marcado. Bueno, algunos hablan de aprendizaje patológico, vamos a reflexionar un poco sobre esa idea, en donde hay una relación entre los niveles, digamos, de activación dopaminérgica, o sea, un nivel de activación dopaminérgica importante con una disfunción glutamatérgica, con lo cual esto es como Hansel y Gretel con las miguitas, ¿no? O sea, ese camino está marcado, en la relación AMPA-NMDA, en donde lo que se producen son determinados tipos de funcionamientos del área tegmental ventral, reforzando estos mecanismos en el resto del circuito de la recompensa. Esto ya lo dijimos, conductas compulsivas en personas vulnerables tienen mucha más probabilidad de generar este tipo de enfermedades. Producen una intensa activación, generan asociaciones aprendidas que frente a determinadas señales se activan y esa repetición del sistema de la recompensa a mí me resulta bastante significativo pensar que todos esos procesos generan un nivel de reforzamiento y un nivel de activación como la lógica del ratoncito, ¿no? Y esta es una definición de Stahl donde resume un poco todo esto, donde plantea que hay un deterioro de la capacidad de inhibir la búsqueda de la sustancia, por ejemplo, en respuesta a la información que normalmente suprimiría el comportamiento. Y esto es la base como neurobiológica de la enfermedad, con distintos actores y distintos neurotransmisores claves en determinados puntos de este circuito. Ahora vamos a recorrer algunas cuestiones, pero para ir redondeando el tema, muchos plantean que existen predisposiciones, por ejemplo, disminuciones previas de receptores D2 en las personas que tienen mayor riesgo de tener adicciones. Claro, nadie mide receptores D2 en toda la población para saber si eso estaba previamente al consumo de sustancias, porque otra de las cosas que sabemos es que hay distintos factores que disminuyen los receptores D2, por ejemplo el estrés y la deprivación social temprana reducen los números de receptores D2, con lo cual no sé si ahí, estoy teniendo algún problemita con el sonido, no sé si ahí va y viene, me aparece un cartelito. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Ok. Entonces, todos estos factores
que pueden estar impactando, también generan cambios epigenéticos tempranos, como la exposición prenatal a sustancias. Esto lo vimos en el workshop la vez pasada. Todos estos factores predisponentes tienen que ver con estos cambios de la circuitería, y acá viene el otro punto importante, que es que todos estos cambios pueden persistir en el individuo aun cuando se recupera de su adicción. Y acá viene la gran pregunta: ¿es esto como una especie de condicionamiento que va a acompañar a la persona toda la vida? Bueno, la respuesta es que no sabemos cuánto tiempo lleva la recomposición, pero sí sabemos cuáles son las condiciones que permiten todo ese proceso de restablecimiento. Entonces, también sabemos que existen distintas cuestiones que tienen que ver con lo epigenético, que afianzan estos caminos, estos modelos aprendidos vinculados con la patología. Después lo pueden leer más tranquilos en la presentación, pero bueno, tenemos factores vinculados a la transcripción que generan algunos de estos cambios que permanezcan en el tiempo. Tampoco sabemos la recomposición, qué tiempos necesita para que esto se reequilibre. Hay algunos que plantean que esto no va a pasar. Y en nuestro circuito, digamos, cerebral de la recompensa, conocemos un montón de estructuras, como hablábamos recién, la importancia de la corteza orbitofrontal y, por ejemplo, el núcleo accumbens en la evocación, en el craving, el área tegmental ventral en el sensar, y pedirle al núcleo accumbens que suba, que baje la dopamina y que motive la acción. O sea, existen determinadas estructuras que son más conocidas, y lo que yo quería era quizá hacer foco en algo que tiene mucha importancia y que quizá no es la estructura más frecuentada dentro del circuito cerebral de la recompensa, que es la corteza cingulada anterior. La corteza cingulada anterior tiene que ver con uno de los objetivos que deben tener los tratamientos, y que es muy importante para la prevención de las recaídas y para un funcionamiento en donde la predisposición, digamos, el riesgo a caer en los mecanismos habituales vinculados al consumo de sustancias o a la adicción, se baje, y tiene que ver con los procesos de desensibilización. La corteza cingulada anterior tiene un rol en la anticipación de la recompensa, con lo cual tiene un rol en el craving, está conectada con la amígdala y las cuestiones de memoria emocional. Y como vimos, eso mismo es lo que nos va a permitir a nosotros poder tener en claro cómo nosotros vamos a ir entendiendo a partir de la experiencia que va teniendo la persona, inclusive en un proceso de recuperación, en un proceso de tratamiento, cómo va desensibilizando y de qué manera va logrando, inclusive a través de la psicoterapia, ir organizando de otra manera sus respuestas emocionales a la información ambiental que está vinculada con la memoria relacionada con el consumo de las sustancias. Tiene un rol en lo que es muy importante en el procesamiento de las emociones conflictivas, que tiene mucha relación con esta relación entre placer y displacer, ¿no? Como emociones conflictivas vinculadas con la acción motivada y con la respuesta emocional. Dentro de esto, lo más importante a tener en cuenta es que en los procesos vinculados a emociones que pueden, ¿no? En este continuo atención-emoción, las emociones pueden lograr que nosotros tengamos una hipervigilancia, por ejemplo, lo que vemos en la hipocondría, ¿no? Esta hiperatención a las señales del cuerpo. O sea, el continuo atención-emoción es eso, un factor importante, está relacionado con esta estructura, y nos va a servir ahí estoy con el tema que hay un problemita acá, pero ahí lo activo y vuelve a funcionar. Lo que nos va a permitir esto es ir regulando cómo nuestros recursos cognitivos van a ir integrándose y reforzando niveles de aprendizaje vinculados a la desensibilización de ciertos estímulos. Y estos cambios también van a ir modificando las reacciones, y eso va a ir disminuyendo el condicionamiento que las personas tienen
frente a las sustancias o a los consumos como mecanismos de compensación interna. Los tratamientos específicamente deben ayudar a dejar el consumo de las sustancias, pero también facilitar todos estos cambios de los que estamos hablando. Sabemos que en los ciclos de cambio y recuperación puede haber recaídas, entendemos por qué las recaídas pasan con estos factores que hemos recorrido rápidamente. Deben tener la duración adecuada. Muchas veces, por cuestiones culturales y también por cuestiones propias de la enfermedad, las personas no tienen la paciencia, no se dan el tiempo para hacer los tratamientos. Piensen que la mayor cantidad de investigaciones plantean que los primeros 3 meses son solamente para entender lo que te pasa, ¿sí? Y reducir o detener el consumo, por ejemplo. Y el tema del tiempo también lo necesitamos y es incierto porque no sabemos cuánto tarda en reequilibrarse este sistema que se desequilibró. Sabemos que existen secuencias lógicas de abordaje, frenar y disminuir o terminar con el abuso de sustancias porque son capaces de enmascarar diagnósticos, de generar situaciones confusas y de descompensar al mismo tiempo cuadros de base, luego poder abordar los trastornos, y fíjense en el último punto, algo muy importante, que es abordar la dependencia de la nicotina, porque la nicotina va a permanecer reforzando el circuito de la recompensa. Una persona que termina un tratamiento de adicciones al alcohol o a la cocaína, que no problematizó, que no hizo nada con el tabaco y que en algún momento quizá debería dejarlo, tiene un riesgo aumentado porque la misma nicotina mantiene ese reforzamiento de ese circuito, con lo cual alguien podría decir, bueno, pero si no dejan de fumar, entonces no se está produciendo esa recomposición y ese reequilibrio del circuito de la recompensa. Y bueno, claramente ese es un factor importante. De hecho, hay muchísima evidencia de las personas que fuman tabaco y que se han recuperado de adicción a otras sustancias, tienen más riesgo de recaída y de vuelta al consumo que los que no. Entonces, un tratamiento debe ser integral e ir abordando todos los niveles, porque justamente el cambio no es solamente dejar de consumir, ni tampoco que cambiar algunas conductas y actitudes. Esas dos primeras cosas van a cambiar nuestro escenario, van a permitir el reequilibrio del circuito y van a empezar a generar, a partir del proceso personal y del proceso relacional, nuevas conductas y actitudes, nuevos aprendizajes que generen vías alternativas, porque una de las cuestiones para entender la finalización de un tratamiento específico tiene que ver con que los mecanismos todas esas lógicas que formaban parte de la conducta habitual del consumo, además del consumo de la sustancia, también justamente son las cosas que deben ir siendo trabajadas en el consumo. Es cuando se habla de recaídas de consumo y recaídas de actitud. O sea, todas las actitudes que son equivalentes a la impulsividad, a la falta de reflexión, a la falta de expresión, a los errores, digamos, vinculados a la no corrección con el uso de la experiencia incómoda que nos vuelve. Bueno, todos esos procesos deben ser incorporados y, por supuesto, incluidos en el diseño de vida y en el proyecto a futuro. Después esto se los dejo para que los miren. Esta era la hipótesis con la que empezamos. Recorrimos algunos factores. La verdad es que en algún momento, pensando en el sistema eficaz de aprendizaje, en algún momento de la vida aprendimos a andar en bicicleta. Ese nivel de aprendizaje se incorpora fuertemente y quizá un poco la idea, ¿no? Un día dejamos de andar en la bicicleta y durante mucho tiempo no pusimos en marcha esa conducta. Algo parecido estamos entendiendo con esto del reforzamiento y del aprendizaje del circuito de la recompensa en su desbalance. Si uno logra reequilibrarlo y no vuelve a desequilibrarlo, existe un determinado funcionamiento. Ahora, claro, si yo vuelvo 20 años después,
es muy probable que 20 años después me suba a la bicicleta y salga andando como siempre, y ahí no decimos, tuvo una recaída de bicicleta, ¿sí? Pero es eso, es esa la lógica, es ese aprendizaje que estuvo fuertemente arraigado y que está siempre ahí presente. Si yo vuelvo con las mismas condiciones, se puede reactivar. Por eso es tan importante el desarrollo de habilidades, el estilo de vida, el nuevo estilo de vida, para frecuentar y reforzar ese tipo de circuitos, con ese tipo de recursos y habilidades, y dejar de frecuentar el otro camino que tanto conocemos. Así que bueno, quedémonos en esta parte, y tenemos la verdad que bastantes preguntas por delante. No va a ser esto concluyente, por supuesto, pero bueno, espero que hayamos podido recorrer el tema y que se nos ocurran cosas que sumen para fortalecer los tratamientos de adicciones. Bueno, como siempre, claro, buenísimo, Javi. Pasamos al espacio de preguntas, así hacemos un break chiquitito y seguimos porque estamos re cortos de tiempo. Miri, ¿querés empezar con las preguntas? Ahí va. Bueno, voy a leer algunas de las preguntas que hicieron acá los colegas. A ver, una dice, Jaime, ¿el médico que prescribe tiene que estar registrado también en algún lugar? ¿Qué habilita a que pueda prescribir? Bueno, a ver, en principio depende qué es lo que vas a prescribir, ¿no? O sea, si lo que va a prescribir es un producto farmacéutico aprobado por ANMAT bajo una indicación off-label, bueno, las mismas requerimientos para toda indicación off-label que hagamos en la psiquiatría. Título de médico, especialista que nos avale, digamos, como psiquiatra, y punto. Y en la historia clínica hacer una buena argumentación sobre cuál es el motivo de la indicación off-label, ¿no? Que si pensamos en indicaciones off-label, hay indicaciones off-label de productos, hay indicaciones off-label de temporalidades. Por ejemplo, indicar una benzodiazepina por más de 2 semanas sería una indicación off-label. Entonces siempre tenemos que ser prolijos con la argumentación de cuál es el motivo y que se le ha explicado al paciente. Entonces, eso es con respecto a un producto registrado. Si vamos a el ReproCan, el programa del Ministerio de Salud, con el solo requerimiento de tener título de médico u odontólogo o odontóloga, que tiene la facultad de prescribir, una persona se puede registrar como prescriptor en el programa de cannabis, y con eso ya es suficiente para que el paciente, mediante también inscribirse y mandarnos a nosotros un código de vinculación, se llenen una serie de formularios y ya con eso es suficiente. No, el programa no pide que quien prescribe tenga una capacitación específica en cannabis, y esto me parece que también hace a lo que dice Antonio, del hecho de que la terapéutica con la perspectiva de la endocannabinología o la aplicación de la planta de cannabis debería ser incluida en toda práctica clínica que así lo considere, y no necesariamente generar especialistas en cannabis que sean los únicos que tengan la posibilidad de prescribirlo, digamos. Esto es una herramienta más para todas las ramas de la medicina. Sí, bueno, pero Jaime, se me ocurre escuchándolos cada vez más a medida que va pasando el tiempo, ahora vos y también Antonio, que también es fundamental tener cierta capacitación para prescribirlo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con proporciones, eficacia, efectos, interacciones, ¿no? Como que si bien no es necesario desde el punto de vista de la normativa esa capacitación específica, es una responsabilidad implícita, ¿no? Yo coincido plenamente también con vos, por eso es que nosotros nos encargamos de brindar capacitaciones, pero me parece que, digamos, la perspectiva de saber sobre este tema hay mucho, digamos. Uno puede empezar a tener cierto tipo de respuestas a los pacientes que vienen con preguntas. A mí me gustaría esto relacionarlo a lo que dijo Esteban Toro Martínez, esta cosa de como que es uno de los trabajos del psiquiatra trabajar sobre la falta de adherencia al tratamiento.
Bueno, con el tema de cannabis se da una inversión total en esto. Son los pacientes los que lo vienen a pedir. Quizás esto se deba a cuestiones intrínsecas de la terapéutica o se deba a un sesgo de la sociedad, pero son las personas las que lo vienen a pedir y muestran una adherencia. O sea, somos los médicos los que tenemos que decir, bueno, no, digamos, pensémoslo, veámoslo, a ver qué pasa. Es realmente ese tema. Entonces, tanto para tener preguntas con argumentos ajustados a la realidad, veamos respuestas a esas preguntas, o si pensamos que con una terapéutica se pudiese mejorar una persona, cómo derivarlo, o cómo indicarlo, o cómo acompañar un uso, que fue lo que dijo Antonio, digamos, es decir, si una persona ya lo viene utilizando, yo hoy en día ya sé que eso puede de alguna manera o perjudicar o en algún punto favorecer el tratamiento que yo estoy indicando. Entonces, ¿cómo poder regular ese uso de una manera que sea menos riesgoso e incluso pensar en alguna alternativa beneficiosa? Sí, como evitación de daño, digamos, ¿no es cierto? Antonio, acá hay una pregunta de una colega que dice, ¿podría servir el cannabidiol para deshabituar a las benzodiazepinas? Sí, la respuesta es sí. ¿Qué tal? Por varios motivos. Por un lado, aumenta la acción de las benzodiazepinas, motivo por el cual habría que tener un poco de precaución. Y esto lo digo en relación a interacciones farmacológicas con muchos niños, con polimedicados o con dosis altas de medicación que a veces vemos, divalproato en discapacidad intelectual, o benzodiazepinas. Recordemos que el CBD potencia la acción de las benzodiazepinas, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, pensemos también que el CBD es un ansiolítico, o lo podemos utilizar o ubicar en el lugar de ansiolítico, y podemos lentamente ir haciendo el traspaso. Mi recomendación para estas situaciones es comenzar siempre, bueno, comenzar un poquito de noche y tratar de ir viendo cuál es la respuesta. Pero sí, lo hacemos, de hecho, y hay trabajo sobre deshabituación a benzodiazepinas. En Educanar lo dimos eso, en el módulo anterior, deshabituación a benzo. Bueno, Javi, vos nos podrías decir, a ver, si vos estás hablando con un paciente que venís tratando hace mucho tiempo, ¿qué cosas desde tu discurso te harían, no tu discurso, sino del paciente te harían pensar que está empezando a regular la alteración del circuito y está pudiendo haber un mayor balance cortical? Bueno, Prácticamente. sí, en realidad hay distintos momentos para ver eso, ¿no? Porque son parte del proceso. Primero que nada, cuando se está trabajando el tema del corte del consumo, ¿no? Ahí tenés una primera etapa en donde la conciencia de la situación, de la enfermedad y todo lo que es aquello que empieza a identificar y que empieza a buscar hacer para cortar el consumo, lo empieza a tomar como a conciencia y empieza a trabajar con eso. Con respecto a lo primero es empezar a tener esa tolerancia. Cuando se corta el consumo, lo que viene es el síndrome de supresión de la recompensa, ¿no? O sea, esa primera etapa donde más que nada está el malestar, y ahí tenés un primer desafío a nivel terapéutico que es, che, esto no está bueno, vos me dijiste que estaba bueno curarte de esto, ¿no? O sea, hay que dejar de drogarte y la verdad que no está bueno. Anécdotas miles, ¿no? De planteos en el consultorio de, che, esto, digo, la falta de motivación, el no encontrarle sentido a nada, el no encontrar con qué divertirse. Entonces, ahí lo que tenemos es, por un lado, el circuito que venía desregulado, como corta el consumo y empieza a cambiar conductas, digamos, como que se frena y se produce toda una manifestación en esto del síndrome de falta de recompensa. Ahí viene el desafío de poder tolerar y poder sostener y de poner en marcha acciones que en principio pueden ser significativas o no, pero en esa puesta en marcha de acciones es que empieza a moverse de vuelta y empieza a reequilibrarse, a reorganizarse ese circuito de la recompensa. Ahí arranca la cosa. A lo largo del tiempo, pasando de actividades y de temas menos significativos, menos relacionados con sus reales intenciones o vocaciones o gustos,
a una búsqueda justamente de eso, de ese proceso. Entonces, cuando vos ves que tiene una tolerancia al malestar y que puede, aparece en situaciones de estrés y las puede gestionar, no vuelve a reforzar el mecanismo de, o sea, aunque le aparezcan las ganas de consumir, porque eso es algo aprendido y es algo que puede estar mucho tiempo presente, que puede poner en marcha otras acciones, que va habilitando otras formas de resolver, ahí estás empezando a ver, no solamente en el discurso, sino también en el día a día, en lo que se va manifestando en el hacer, que va evolucionando y que va creciendo personalmente y alejándose de aquellos mecanismos. Ese es el proceso, ahí ya lo tenemos encaminado, podríamos decir, en este proceso de rehabilitación, donde hay más posibilidad de elaborar, de pensar, de mediatizar estas cuestiones del impulso, no pasar a la acción directamente, de modelar más esas cuestiones. Y bueno, me parece que ahí ya estamos como con el terreno más cercano a lo que preguntás, ¿no? Después viene el crecimiento personal. Llega un momento donde ya no trabajas más sobre las cuestiones vinculadas al consumo y estás trabajando la profundización psicoterapéutica, lo individual, lo relacional, proyecto a futuro, y a lo largo del tiempo se viene manteniendo todos esos logros, incluís los procesos de sensibilización, ¿no? Estas cosas de exponerse, no sé, el que está internado que haga salidas, que traiga para trabajar lo que le pasó cuando se cruzó con alguien, cuando se encontró con el otro, cuando volvió al lugar donde consumía. Y bueno, es por ahí, digamos, es que vamos a ir recorriendo el camino y llega un momento donde es terapéutico decirle, che, se terminó el tratamiento de adicciones para vos. O sea, creo que eso también es la intervención, ¿no? O sea, seguí haciendo tratamiento, hacé psicoterapia, seguí desarrollándote, crecé, digamos. Por ahí necesitas continuar con medicación porque también te pasaba esto otro, pero el tratamiento de adicciones terminó, ¿no? Bueno, lástima que no tenemos más tiempo, como siempre, la verdad, les agradecemos un montón, excelente, y nos abre un montón de cosas para seguir compartiendo. Muchas gracias a los tres.